Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, les doy la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, desde luego también al doctor Mario Vázquez, el invitado para esta tarde. Y continuamos con este curso de Historia Diplomática, siglos XIX y siglo XX, y voy a presentar al doctor Mario Vázquez para que podamos aquilatar su presencia en la tarde de hoy. El doctor Mario Vázquez Olivera es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la misma casa. En la actualidad es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El doctor Mario Vázquez se especializa en Historia de Chiapas y Centroamérica. Forma parte del Consejo Consultivo del Acervo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es miembro correspondiente de la Academia Salvadoreña de la Historia. El libro en coautoría, Espacios Diversos, Historia en Común, México, Guatemala y Belice, la formación de una frontera, recibió el premio Francisco Javier Clavijero por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor investigación en Historia, Etnohistoria, en 2007. También es autor de la obra El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, Proyecto Político y Campaña Militar 1821-1823, obra editada por el Fondo de Cultura Económica en 2009. Y esta tarde el doctor Mario Vázquez ofrecerá la conferencia El Congreso de Panamá y las relaciones con América Latina. Muchas gracias, le cedo el uso de la voz al doctor Vázquez. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias al Instituto por haberme invitado nuevamente a impartir a participar en este ciclo de conferencias, curso, y desde luego a su directora, la doctora Patricia Galeana, que tan interesantes iniciativas tiene siempre. Voy a hablar sobre un tema que es extenso, casi abarca el siglo XIX completo, por lo que, para ser más concreto y preciso, voy a dar lectura al texto que tengo. Sé que esto es un poco más farragoso, ¿no?, seguir la lectura, pero voy a tratar de irlo haciendo con amenidad, porque es tanta información que de otra manera me puedo perder yo en la exposición, pero no será ni tan largo ni tan soporífero. Sobre todo no voy a detallar demasiadas anécdotas, aunque voy a hablar de algunos casos, sino que trataré de ofrecer una visión general del carácter de las relaciones entre México y América Latina durante el siglo XIX, y trataré también de ofrecer una explicación, una interpretación, y someterla desde luego a su consideración. Empiezo pues. Desde la consumación de la independencia, la idea de que las relaciones con Latinoamérica deben ocupar un lugar privilegiado en la política exterior mexicana ha sido compartida por amplios sectores de la opinión nacional. Los ideales de solidaridad regional, identidad cultural e integración económica han contado con importantes partidarios entre intelectuales, dirigentes políticos y funcionarios del gobierno. Esta presunta vocación de hermandad con los otros pueblos de América Latina alentó sentimientos y convicciones que arraigaron firmemente en el discurso político y en el imaginario nacional mexicano. De hecho, a diferencia de los países suramericanos, cuya propia vecindad los llevó a rivalizar y confrontarse apenas consumada la independencia, los primeros intentos mexicanos por entablar relaciones políticas con los nuevos estados del continente estuvieron orientados por el propósito de establecer acuerdos de cooperación militar, concertación política e intercambio económico. En este contexto se expresaron conceptos e iniciativas que constituyen un significativo aporte al pensamiento integracionista latinoamericano. Lamentablemente,
las circunstancias políticas del continente nunca fueron propicias para llevar a la práctica el llamado sueño de Bolívar. Sin excepciones, los nuevos países surgidos de la ruptura de los imperios coloniales se empeñaron en hacer prevalecer sus respectivos intereses. Lejos de formar un bloque regional o sistema americano, así le llamaban, estos países se relacionaron entre sí bajo un esquema típico de política de poder. Durante las primeras décadas del siglo XIX, los proyectos de alianza regional chocaron contra el sólido muro de los chauvinismos nacionales. Más tarde, la derrota ante Estados Unidos en la guerra de 1846-48 fue un duro golpe que limitó severamente la proyección de México en América Latina. Solo hacia finales del siglo XIX, el gobierno mexicano volvió a cobrar algún protagonismo en el escenario continental, pero ya para entonces las iniciativas de integración regional se hallaban condicionadas fuertemente por la sombra del gigante. Ante esta situación, los antiguos ideales de hermandad latinoamericana recobraron nuevo aliento, convirtiéndose en referentes simbólicos del nacionalismo y el antiimperialismo del siglo XX. Aún así, los lazos con los países latinoamericanos nunca llegaron a ocupar un lugar central en la agenda oficial mexicana. En contraste con los ideales integracionistas, el peso de la vecindad y los lazos económicos con Estados Unidos han tenido una prioridad indiscutible. Vamos a ver entonces cómo comenzó esta historia. Primero voy a hablar de México y el llamado sueño de Bolívar. En 1815, durante su exilio en Jamaica, Simón Bolívar hizo un perspicaz balance de la situación en que se hallaba el movimiento independentista tras 5 años de guerra contra la dominación española. Creo que por aquí tengo una imagen de Bolívar, no sé por qué salió Iturbide, ¿será que se parecen? Si alguien puede mover la imagen, por favor. Más adelante, más. Creo que hay una mejor. Bueno, ahí va. Durante su exilio en Jamaica, 1815, Simón Bolívar analizó la situación, las perspectivas de América independiente, que entonces era una mera hipótesis, ¿no? Y escribió lo siguiente: considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. En la perspectiva del venezolano, esta tendencia centrífuga se perfilaba como una consecuencia inevitable de la independencia. A pesar de compartir un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, decía Bolívar, no era viable que las antiguas posesiones españolas se mantuvieran unidas tras consumarse la independencia. Toda vez, estas son palabras de Bolívar, decía que climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos y caracteres desemejantes nos dividían. No sé si me explico con esto. Hablamos a veces del sueño de Bolívar como este ideal de unión, de integrarnos todos los países de América Latina. En realidad Bolívar era una persona muy realista, era un gran estadista, y él tenía muy claro que al consumarse la independencia, cada país iba a buscar ver por sus propios intereses. Entonces decía, este sueño de fundar la más grande nación del mundo, así se imaginaba América, dice, debía descartarse. Como es imposible, estas son palabras de Bolívar, no me atrevo a desearlo. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál era el sueño de Bolívar? Si él estaba convencido de que no se podía lograr esta unión. Ya veremos cuáles eran esos sueños.
Las previsiones de Bolívar se hicieron realidad cuando el derrumbe de los imperios ibéricos dio lugar al surgimiento de una decena de estados independientes. A partir de allí, los vínculos entre América y Europa habrían de ser esencialmente distintos a los de los tiempos anteriores. Del mismo modo, el equilibrio de poder en el continente experimentó una transformación sustantiva. Si hasta entonces la geopolítica del Nuevo Mundo había estado definida por relaciones de poder entre unas cuantas potencias, en lo sucesivo, la actuación de los nuevos estados como actores autónomos sería un factor fundamental del escenario americano. Esto es, América bajo dominio europeo la política americana era una extensión de la política europea. Básicamente, las relaciones o lo que afectaba en términos de relaciones internacionales al continente americano se discutía y se resolvía en Europa. A partir de la independencia surgen nuevos actores con voz propia, con soberanía, y que entonces hacen que el juego americano se debata y se decida en territorio americano. Esto es un poquito denso, después ya viene el relato. Como entidades soberanas, los nacientes estados podían capitalizar oportunidades y maximizar los beneficios de su interacción con el extranjero, pero a la vez, figurar como actores autónomos en el concierto de las naciones también entrañaba grandes riesgos, pues lograr un desempeño exitoso dependía de su propia capacidad para impulsar sus intereses y obligar a otros estados a respetar sus derechos. Y esto no solo aplicaba a sus relaciones con potencias extrarregionales, sino también en lo tocante a sus relaciones mutuas. Para tener éxito en la arena internacional hay que tener capacidad de hacer prevalecer los intereses propios. Eso es muy sencillo. Como dice el lema de la República de Chile, si no me equivoco, es por la razón o por la fuerza. ¿Sale? Desarrollar una política exterior egoísta enfocada a la consecución de sus objetivos particulares, o bien impulsar proyectos de alianza y cooperación regional, fue una disyuntiva que afrontaron los nuevos gobiernos de América Latina en esos primeros años de vida independiente. Es decir, tenemos de dos sopas, ¿no? Cada quien vela por lo suyo, o buscamos la manera de ponernos de acuerdo y establecer algún tipo de acuerdo, pacto, alianza para enfrentar unidos los desafíos comunes. Algunos gobiernos americanos se inclinaron sin dudarlo por la opción egoísta, ¿no? De cada quien lo suyo. Otros se propusieron explorar una alternativa intermedia en la cual el impulso de sus propios proyectos no excluyera la posibilidad de establecer pactos políticos con otros estados latinoamericanos. Tal fue el caso de México. Aquí, sí, regrésale por favor, don Agustín. Ahí estamos. Hacia finales de 1821, pocos días después de haber proclamado la independencia de México, la Junta Gubernativa del Imperio asentó su perspectiva sobre los nuevos estados suramericanos en los términos siguientes. Creo que viene la cita adelantito. Ahí está la cita completa. Por ahí dice: ¿a quién podrán acudir estos países para auxiliarse con más confianza en caso de ser atacados por una potencia extraña, sino a los que, unidos por la religión, el idioma, las relaciones de amistad, de comercio y de parentesco, son los más inmediatos y sostienen una misma causa? Son nuestros hermanos, manifiésteles el imperio toda la ternura que lo anima con su respecto,
forme con ellos el antemural más poderoso de la libertad por medio de la más estrecha alianza. Un lenguaje de la época, ¿verdad? No sé si es totalmente claro, pero está expresando precisamente la voluntad, fíjense, del primer gobierno mexicano independiente para con los demás países latinoamericanos. Esta idea, por eso hablamos aquí de ideales, ¿verdad? Porque son nociones, pues verdaderamente eso, idealistas. Es lógico, dice, son nuestros hermanos, no nos conocemos ni nos hablamos tan re lejos, pero sabemos que compartimos costumbres, cultura, religión, historia en común y desde luego también desafíos en común. Entonces, partiendo de esta noción ideal, hay un planteamiento que apunta a buscar enlazarnos con estos países. Acerca de Cuba y Puerto Rico, el gobierno mexicano manifestó claramente un interés estratégico. Cuba y Puerto Rico seguían siendo colonia española, buscando sustraerlas al dominio colonial y sumarlas al imperio en un futuro próximo. En cuanto a las provincias de Guatemala, se consideró necesario anexarlas de inmediato. Preocupaba que permanecieran en poder de España o que se convirtieran en una pequeña república independiente, pues en este caso podrían quedar a merced de potencias rivales. Ahora bien, el experimento imperial fue breve y turbulento. Ello impidió concretar los planes de acercamiento a las naciones de Sudamérica. Aunque hubo contactos epistolares con diversos gobiernos del continente, únicamente se entablaron relaciones oficiales con Colombia y Perú. Tampoco tuvo éxito la anexión de Guatemala, pues no estaba afincada en una alianza firme entre los líderes políticos de México y Centroamérica. Una vez que Iturbide abandonó el poder, los dirigentes centroamericanos decidieron formar una república separada. No obstante que el imperio fracasó rotundamente como proyecto político, el análisis estratégico que fue formulado en ese periodo por los dirigentes mexicanos inspiró las pautas fundamentales de la política hacia América Latina durante las décadas siguientes. Esto hay que decirlo, de repente despreciamos el periodo del imperio por un montón de razones, ¿verdad? Que no viene al caso aquí profundizar, pero hay varias cosas importantes que se gestaron en ese momento del imperio y que tienen que ver con temas de la política mexicana a lo largo del siglo XIX, como por ejemplo. En 1823, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, supongo que ya en sesiones anteriores habrán escuchado mucho de él, Lucas Alamán perfiló un ambicioso programa de relaciones latinoamericanas semejante al de Iturbide, que combinaba el principio de alianza y colaboración solidaria con la vindicación de intereses estratégicos en Centroamérica y el Caribe. Me explico. Esto que planteaba Iturbide y que después continúa con Lucas Alamán tiene dos ejes. Primero, establecer relaciones de cooperación y solidaridad con los países importantes del continente. Estamos refiriéndonos sobre todo a la Gran Colombia, país de Bolívar, ¿verdad? Al Perú, por ejemplo, por un lado, y por otro lado, manteniendo siempre los intereses mexicanos vigentes sobre Centroamérica y el Caribe. Habrán escuchado de estos proyectos, por ejemplo, de México para promover la independencia de Cuba. Esto fue precisamente en estos años, 1824, 1825. Alamán no solo propuso formar una alianza defensiva hispanoamericana, sino también presentar un frente común en las negociaciones con las potencias de Europa y construir un espacio de intercambio comercial preferente entre los nuevos países americanos. A la vez,
señaló la importancia de que México jugara un papel protagónico en la diplomacia continental, abanderando iniciativas comunes, mediando en conflictos entre otros países y fungiendo como enlace entre América Latina y las potencias europeas. En su concepto, esto debía traducirse en un posicionamiento ventajoso de México en el escenario internacional y en un momento dado podría constituir un factor decisivo en la defensa del territorio y la soberanía. Así dicho, obviamente, hay un trazo de continuidad innegable entre estos planteamientos, 1825, si ustedes se fijan, con la política exterior mexicana del siglo XX, sobre todo la época posterior a la Revolución, pero ya desde el mismo Porfiriato, una política exterior activa, una política donde México busca jugar siempre un papel de mediador, de gestor, de promotor de iniciativas comunes con respecto a América Latina, esto que le llamamos liderazgo continental. En su interés por formar una alianza hispanoamericana, Alamán encontró un importante interlocutor en el gobierno colombiano. Por sus dimensiones, ubicación estratégica y fuerza militar, la Gran Colombia constituía una de las principales potencias de Sudamérica. El presidente colombiano Simón Bolívar también buscaba formar una liga o confederación hispanoamericana bajo principios semejantes a los planteados por México. Asimismo, los dos gobiernos consideraban al Caribe como una zona de interés estratégico, pues ambos enfrentaban la amenaza directa de las fuerzas españolas acuarteladas en Cuba. Además, Alamán y Bolívar, los dos, desconfiaban claramente del gobierno de Washington. Tenían elementos en común. Les decía que dónde quedaba esto del sueño de Bolívar. Bueno, Bolívar, siendo en efecto un líder muy pragmático, entendía que no podía formarse un solo estado, una sola república latinoamericana, pero consideraba necesario que los distintos gobiernos encontraran mecanismos de acuerdo, lo que hoy le llamamos multilateralismo, ¿sí? Su idea era formar una especie de organización de estados americanos, como la OEA actual. Esa iniciativa la tenía en mente Bolívar. Hacia finales de 1823, fíjense, apenas que cayó Iturbide, se suscribió y fue ratificado en la capital mexicana, fíjense el nombre, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia. Me gusta ese nombre, ¿no? Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia. Este convenio obligaba a ambas partes a cooperar militarmente en caso de producirse un ataque extranjero que pusiera en peligro la independencia o el orden interior de alguno de los dos países. Asimismo, el tratado establecía el compromiso de promover la organización de un Congreso General de Estados hispanoamericanos. Ambos gobiernos acordaron formar una escuadra conjunta destinada a atacar a las fuerzas españolas en Cuba. Las perspectivas eran promisorias. Esta alianza parecía el primer paso en pro de establecer un acuerdo más amplio con otros países americanos. Ahora bien, en el lado opuesto, a diferencia de las relaciones con Colombia, el trato del gobierno mexicano con la vecina República de Centroamérica resultó desde un principio francamente problemático. Luego de su separación, México y Centroamérica manifestaron intereses territoriales antagónicos. La unión de Chiapas a México en 1824 fue considerada por el gobierno centroamericano como una agresión. Un año más tarde, la disputa por el distrito del Soconusco, allá por Tapachula, puso a los dos países al borde de la guerra. Este desacuerdo afectó por largo tiempo las relaciones entre ambas repúblicas.
Este diferendo con Centroamérica no significó mayores contratiempos para el gobierno mexicano, cuya política hacia América Latina se enfocaba de manera prioritaria a consolidar la alianza con Colombia. Aún así, también las relaciones con este país se fueron deteriorando en la medida que surgieron desacuerdos de fondo. Una diferencia importante fue la negativa de Colombia a ratificar un convenio comercial con México, el cual estipulaba rebajas extraordinarias en los aranceles que gravaban el comercio entre ambos países. Ello obedeció a que previamente el gobierno colombiano había acordado otorgarle a Gran Bretaña el trato de nación más favorecida y en consecuencia se hubiera visto obligado a hacerle extensivas las mismas ventajas que a México. Este es un punto bien importante. Y justo a esto se refiere el tema de qué ponemos por delante, nuestros intereses como país o buscamos la manera de impulsar conjuntamente intereses comunes. Este es un ejemplo que lo pone así en blanco y negro. El planteamiento de Lucas Alamán era, bueno, vamos a unirnos, ¿verdad? Tenemos un tratado de unión y confederación perpetua, pues vamos a establecer un tratado comercial privilegiado entre México y Colombia. No había un comercio significativo entre México y Colombia. Esto tenía mucho de perspectiva de futuro. Los colombianos, en cambio, dijeron, bueno, pues a mí lo que me interesa más que un convenio comercial con México, pues es un convenio comercial con la primera potencia económica del momento, Inglaterra, y los ingleses me ofrecen un convenio favorable, lo firmo y pongo en primer lugar mi comercio con Gran Bretaña y en segundo lugar mis relaciones con México. Entonces este fue un punto de desacuerdo importante. De esta manera se vio frustrado el proyecto de Alamán de propiciar la integración económica de Hispanoamérica a partir de establecer un sistema de privilegios mercantiles. También en torno al caso cubano surgieron desacuerdos. Un factor que gravitó de manera decisiva en el retraso de las operaciones militares fue la desconfianza que privaba entre mexicanos y colombianos con relación a impulsar conjuntamente aquella acción militar. Colombia recelaba de las intenciones anexionistas que pudieran albergar sus aliados mexicanos, pues ello podría alterar el equilibrio de fuerzas en el continente. México, por su parte, percibía la falta de disposición de Bolívar a colaborar en la campaña cubana y albergaba la sospecha de que el Libertador pretendía aprovechar los amagos contra la isla como una carta de cambio en sus negociaciones bilaterales con España, Inglaterra y Estados Unidos. A pesar de estas diferencias, México participó en la Asamblea Americana convocada por Bolívar, la cual inició sus trabajos en junio de 1826 en la ciudad de Panamá, el famoso Congreso de Panamá. Es larga y compleja la historia del Congreso de Panamá, está llena de detallitos que no nos distraerían demasiado. Si alguien tiene un interés particular en el tema, yo le recomiendo el libro de el doctor Germán de la Reza. Es un libro que se puede adquirir en las librerías sobre el Congreso de Panamá. Es muy didáctico y incluso trae documentos de la época, es muy útil para el estudio. La idea es que Bolívar convoca una reunión de representantes de los distintos gobiernos para precisamente ponerse de acuerdo y empezar a construir este organismo multilateral. Ya veremos qué sucede. El evento tuvo lugar en la ciudad de Panamá, considerando que Panamá, que era parte entonces de Colombia, era un punto intermedio entre el norte y el sur del continente. A este evento solo acudieron representantes de México, Centroamérica, Colombia y Perú.
Otros gobiernos suramericanos declinaron participar en dicha reunión por no compartir el proyecto de Bolívar. En realidad Bolívar, tenemos un ideal, así, ¿no? Simón Bolívar, el gran libertador y el que propone la unión de los países independientes. En realidad en el momento Bolívar era visto como un líder sumamente polémico. Iba a referirme ahora a cómo ha sido reivindicado en las últimas décadas por Hugo Chávez, ¿no? Lo puso de nuevo en la mesa, ¿no? Y pensaba yo siempre, qué loco, en su época Bolívar fue tan polémico como Chávez, así de polémico era Bolívar en su momento. Los brasileños no querían oír hablar de Bolívar para nada, los peruanos poco, los argentinos cero, desconfiaban enormemente de el proyecto bolivariano. Entonces ellos rechazan asistir al Congreso, sospechan que es simplemente hacerle el caldo gordo a Bolívar. En la propia Colombia también Bolívar no contaba con todo el respaldo político, ¿verdad? Era fuertemente cuestionado. A pesar de estas ausencias, la reunión tuvo algunos resultados positivos, pues fructificó en la redacción de diversos convenios de alianza y amistad. En particular, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua apuntaba a crear una asociación de estados americanos que, además de constituir una alianza militar, también debía fungir como una instancia de diálogo, cooperación y resolución de conflictos entre sus adherentes. Repito, esta era la idea de una tipo OEA, nada más que sin Estados Unidos. Se confiaba en que estos convenios pronto serían ratificados por los distintos gobiernos representados en la Asamblea. Finalmente, fíjense nomás, entre México, Colombia, que en ese tiempo agrupaba lo que actualmente es Colombia, Venezuela y Ecuador, y Perú, estamos hablando de una enorme porción del continente americano y además de algunas de los antiguos virreinatos más ricos de América. Si se hubiera logrado esta unión, imagínense. Se confiaba en que cuando fueran ratificados estos convenios, otros países pudieran también unirse a esta confederación. El interés del gobierno mexicano en consumar este proyecto se hizo patente en la propuesta de que la asamblea se trasladara a la Ciudad de México, y esto fue aceptado, que los representantes que se habían reunido en Panamá se trasladaran a la Ciudad de México. Se esperaba que para entonces los tratados elaborados en aquella reunión hubieran sido ratificados por los países signatarios y así pudiera emprenderse una segunda fase de trabajo orientada a la implementación de estos convenios. Ahora bien, de manera paradójica, así como el Congreso de Panamá representó el momento más cercano a una alianza militar y política latinoamericana, su pretendida continuación en México fue todo lo contrario, el anticlímax del proyecto de unidad continental. El propio Bolívar no ocultó su decepción tras conocer el empeño del gobierno mexicano en trasladar la asamblea a su territorio. En ello sospechaba segundas intenciones, pues no escapaba a su vista que de esta manera la reunión habría de caer, decía, estos son palabras textuales de Bolívar, bajo el influjo inmediato de aquella potencia ya demasiado preponderante, México, ¿verdad? O sea, recelaba de México. E inclusive también pensaba Bolívar que podía haber aquí influencia de Estados Unidos, cuyo embajador, el famoso Joel Poinsett, ejercía una enorme influencia sobre miembros del Congreso y altos funcionarios del gobierno de aquel entonces. Estamos hablando de 1826, bajo el presidente Guadalupe Victoria. Aún así,
Los representantes de Colombia y Centroamérica se trasladaron a Tacubaya, acá derecho, y ahí el gobierno mexicano les brindó alojamiento y estuvieron esperando a que los convocaran para continuar estas reuniones diplomáticas, digamos. Sin embargo, al poco tiempo, los temores de Bolívar parecieron concretarse. En una actitud de incongruencia con los proclamados ideales de la solidaridad continental, el Congreso mexicano postergó de manera indefinida la ratificación de los tratados de Panamá. Por su parte, el presidente Victoria se negó a instalar formalmente la Asamblea Americana, alegando que el Poder Legislativo no lo había autorizado para hacerlo. Luego de esperar más de un año, los delegados colombianos y centroamericanos decidieron retornar a sus respectivos países, con el consiguiente desprestigio para el gobierno anfitrión, o sea, para México. Los planes para formar una alianza defensiva hispanoamericana quedaron cancelados, como también cualquier expectativa de colaboración con Colombia a mediano plazo. ¿Qué sucedió? Este es uno de los misterios de nuestra historia, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Es una cosa extrañísima. Primero, el gobierno mexicano dice: vamos a jalar la Asamblea Americana para acá. México se ofrece como sede. Panamá en aquel tiempo era un pueblo caluroso, lleno de plagas, no eran las condiciones más ideales. Era una iniciativa tan importante que ameritaba que tuviera una sede como esta, la ciudad de los palacios. Vienen aquí los representantes de estos países, los alojan en Tacubaya y ahí los tienen esperando. La correspondencia diplomática de esa, digamos, en torno a esta situación es extraordinariamente interesante y triste, digamos, de leerlo en la actualidad, porque por un lado está los representantes aquí diciendo: oigan, ¿qué pasa? Aquí estamos aburridos, no hacemos nada, nos tienen aislados, ¿qué está pasando? Bolívar, la correspondencia de Bolívar es tremenda. Bolívar no tenía pelos en la lengua en su correspondencia oficial, pero me refiero interna en el gobierno, cuando se escribía con su canciller, don Pedro Gual, y le decía: oiga, estos mexicanos, yo le dije a usted que no había que aceptar la iniciativa, son unos bla bla bla, etcétera. Y por otra parte acá los mexicanos diciendo: oigan, es que los colombianos nos están debiendo una lana que les prestamos y no nos han querido pagar. Y hay ahí todo un trasfondo de diferencia con Colombia que lleva al fracaso a esta reunión. Pero la manera en que esto la manera en que no se concreta es como la describí. El presidente Victoria dice: bueno, como el Congreso no me ha autorizado, no puedo yo instalar formalmente esta asamblea. Y el Congreso, cuando le preguntaban, decía: no, pues es que no tenemos tiempo, estamos atendiendo otros asuntos, esto está en la agenda, pero no tenemos fecha para tratarlo. Así fue como terminó, tristemente, esta iniciativa, que por otra parte es como entrañable para todos los latinoamericanos ahora, cuando nos referimos a estas ideas de unidad americana, de solidaridad, de integración. Siempre tenemos como referente histórico el Congreso de Panamá, el sueño de Bolívar. ¿Sale? Quiero insistir aquí con esto de lo de Panamá y Bolívar, la diferencia, quiero subrayarla, entre el proyecto alamanista, el proyecto mexicano, y el proyecto bolivariano. El proyecto de Alamán y el de Bolívar coinciden en formar una alianza militar defensiva. Para México eso era muy importante. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿verdad? Estamos pensando en el futuro, el desarrollo de Estados Unidos.
Y también estamos pensando en una reconquista española. Entonces, Colombia está en las mismas y dice sí, alianza militar, ok. También interesa establecer un órgano donde cada país pueda llevar sus controversias, de manera que se resuelvan, por ejemplo, problemas de límites o diferencias mercantiles, que se resuelvan de una manera negociada, pues, ¿no? Diplomática. Bueno, para eso iba a servir también esa instancia. Pero la diferencia fundamental son dos. Una, Alamán proponía, ok, vamos a unirnos no solamente para defendernos, sino también para posicionarnos frente a Europa y a Estados Unidos, diplomáticamente. Tenemos que actuar diplomáticamente haciendo frente común. Y dos, esto era la intuición de Alamán, que acuérdense que Alamán tenía ideas económicas claras, ¿no? Y de impulso al desarrollo interno. Y él decía, una clave de la unidad continental tiene que ser la economía. Era en ese sentido, estaba anticipándose demasiado en el tiempo, porque los vínculos económicos entre países de América Latina eran débiles, pero a futuro, él decía, es que esto a futuro viene fuerte. Y entonces todos nuestros tratados comerciales con Europa y Estados Unidos, más vale que los hagamos juntos, porque si no, nos van a agarrar uno por uno y nos van a chamaquear, como decimos. Esto era la diferencia. Entonces aquí, en cuanto a proyectos de unidad y de integración, habría que darle un lugar de una altura también importante a este proyecto alamanista. En fin, esto digamos que el caso es que Alamán, al haber sido mucho tiempo un personaje un poquito opacado por los historiadores, sobre todo en el siglo XIX, en la época liberal, no se le dio este realce al proyecto con relación a América Latina. Bueno, pasando un poquito los años, bueno, termino y lo dejamos como a la mitad, pero van a ver que está interesante. En 1831, el gobierno mexicano se propuso retomar la iniciativa de Alamán. Bueno, aquí les platico cómo es. Ideado y coordinado por Lucas Alamán, que otra vez encabezaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, este proyecto retomaba los planteamientos fundamentales de la frustrada Asamblea Americana para estructurar una alianza regional, pero se proponía solventar los equívocos y errores de aquella experiencia. Entre otros, darle cabida a representantes de potencias extrarregionales. En el Congreso de Panamá habían tenido representación o se les había permitido la entrada como observadores a representantes de Estados Unidos, de Holanda y de Inglaterra, cuyos intereses económicos y políticos, consideraba Alamán, se hallaban en franca oposición con los de América Latina. Precisamente por ello, Alamán llegó a considerar esta alianza como un pacto de familia, y así se le conoció, es decir, una unión entre estados cuya amistad debía fundarse en el interés común, decía Alamán, de consolidar su independencia y libertad. Sucede una cosa interesante. Alamán lanza esta nueva convocatoria cuando Bolívar ha fallecido. Entonces dice Alamán, ahora que ya no tenemos en el escenario a Bolívar, vamos a replantear el proyecto y vamos a hacerlo bien, pues sin este tipo de errores. Una observación aquí con lo de los representantes extranjeros, ojo porque se dice poco.
En realidad, Bolívar tenía una convicción sobre el futuro de América Latina un poquito pesimista. Cuando se hace el Congreso de Panamá, hay correspondencia de él, o si no hay duda, pues está su firma, donde dice: qué relajo eso de Panamá, no está funcionando. ¿Saben qué? Lo que nos queda a los latinoamericanos es ponernos bajo la protección de Gran Bretaña, así tal cual. Dice, bueno, pues ¿qué pasó, no? Entonces, ¿para qué se hizo la independencia, no? Es interesante esta postura. En fin, obviamente la postura mexicana ahí hay un matiz también diferente. Me estoy viendo muy nacionalista, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los documentos. Según el secretario Alamán, entre las repúblicas hispanoamericanas debían establecerse relaciones esencialmente distintas a las que privaban en la interacción con otros estados, puesto que ellas, decía Alamán, nunca podrán considerarse como extranjeras entre sí. Por lo mismo, y en esto es que difería de Bolívar, antes que la cooperación militar, consideraba como pilares de esta unión la reciprocidad económica y la colaboración diplomática, como ya mencioné. La propuesta de México consideraba convocar una nueva reunión de representantes latinoamericanos. México ofrecía su territorio como sede y proponía que las discusiones trataran sobre ciertos puntos básicos, como presentar un frente unido y adoptar principios rectores en común en las negociaciones con España, el Vaticano y otras potencias, así como fijar también bases comunes para los tratados de amistad y comercio entre los países hispanoamericanos, además mecanismos para solventar desacuerdos políticos y territoriales y acuerdos de cooperación militar en caso de agresión extranjera. Además de proponer este esquema de cooperación multilateral, en el proyecto mexicano gravitaban también importantes consideraciones estratégicas. Junto con los beneficios generales que cabía esperar en caso de que este modelo idealista pudiera concretarse, Alamán esperaba obtener para México ciertas ventajas específicas, desde garantizar el abasto de mercurio boliviano a bajo precio, necesario para la producción de plata, hasta convertirse en el principal mediador en las relaciones de Latinoamérica con las potencias de Europa y Estados Unidos. Esto es interesante, decía Alamán. Pues miren, aquí en América Latina hay un montón de países pues, que no tienen tanto dinero. Nosotros, como quiera, hemos puesto ya embajada en tal país, en tal otro, en Inglaterra, en Francia, qué sé yo. Entonces ofrecemos nuestra mediación, como quien dice, convertirnos los mexicanos en los portavoces y gestores del resto de países del continente. El canciller consideraba que para México era vital ejercer una influencia preponderante en los países del subcontinente. Esto de cara a contrarrestar la presencia norteamericana y con el claro propósito textual de adquirir toda la fuerza moral necesaria para resistir con ventaja las pretensiones sobre nuestras fronteras del norte. Este peligro inminente, como antes fuera la amenaza de reconquista española, fue la principal motivación para que el presidente de México de ese momento, Anastasio Bustamante, promoviera esta iniciativa de alianza, aun cuando su gobierno no contaba con la solidez política, los recursos económicos ni el aparato diplomático indispensables para garantizar su éxito. A pesar de estos factores en contra, Bustamante y el secretario Alamán consideraron que aquel era el momento oportuno para impulsar su proyecto. Bolívar había muerto en 1830 y la Gran Colombia enfrentaba una profunda crisis política que hacía prever su fractura en 3 estados independientes: Ecuador, Nueva Granada, que es la actual Colombia, y Venezuela. Esto parecía allanar importantes obstáculos para México en el escenario suramericano y a la vez podría alentar la respuesta favorable de Brasil, Chile y Argentina. Por otra parte,
México había logrado establecer representaciones permanentes en diversos países de Europa, cuyas gestiones podría ofrecer a los gobiernos latinoamericanos, como dije hace un momento. En fin, pese a enfrentar serios problemas internos políticos y financieros, el gobierno de Bustamante se consideraba en mejores condiciones que cualquier otro para encabezar este pacto. Para echar a andar este proyecto, se dispuso en enviar 2 misiones itinerantes, así le llamaban. Una a cargo de Manuel Díez de Bonilla, un político muy destacado de la época. Este debía cubrir Centroamérica y Colombia, nada más, ¿no? O sea, vete a dar una vuelta aquí cerca, a Guatemala, y luego de ahí te vas para Colombia. Es decir, los 2 países con los que México había tenido las relaciones más estrechas y complicadas hasta entonces. O sea, sí le tocó, se sacó la rifa, ¿no? La otra misión, que encabezaba Juan de Dios Cañedo, otro personaje muy importante de aquel tiempo, habría de abarcar el resto de Sudamérica. La tarea primordial de estos emisarios era impulsar el proyecto de Alianza Americana y comprometer la participación de los países del área en la reunión. Además, cada uno de estos representantes tenía que cumplir misiones específicas en los países que visitaba. A Díez de Bonilla se le encargó negociar con Guatemala tratados de límites y de amistad y comercio. Y a Cañedo, entre otras cosas, le fue encomendado gestionar la ratificación de un tratado comercial con Chile, así como buscar un acuerdo para otorgarle a la flota chilena concesiones pesqueras en California e indagar sobre la compra de mercurio en Bolivia. A su vez, debía buscar la manera de intervenir como mediador o árbitro en los diferendos territoriales de Perú con Bolivia y Colombia. Esto que les decía, ¿no?, de ofrecer los buenos oficios de México para mediar en un conflicto. Y de ser posible también, por si fuera poco, debía intervenir en el conflicto entre Buenos Aires y las otras provincias del Río de la Plata, que traían ahí un negocio complicadísimo. Y además se le encargó empeñarse en contrarrestar la influencia brasileña en aquellas latitudes. Menciono esto, que es evidentemente, así está en los documentos, no crean que me estoy mofando, ¿no? Obviamente era fuera de los alcances de cualquiera de estos comisionados, ¿verdad? Por eso me refiero a esto como un proyecto idealista, ¿sí? Ni siquiera por las comunicaciones de la época esto era factible. Ya vamos a ir concluyendo con esta parte. Alamán confiaba en que el proyecto mexicano sería bien recibido en Centro y Suramérica. Sin embargo, ambas misiones se enfrentaron contratiempos inesperados. Por principio de cuentas, Cañedo incumplió las indicaciones de dirigirse en primera instancia a Brasil y en cambio optó por trasladarse a Lima. ¿Cómo fue a parar ahí? Tampoco se sabe. Bueno, sí se sabe, es todo un chismerío, pero le encomiendan: usted se traslada primero que nada a Brasil. Esto es por el Golfo, ¿no?, y el Atlántico. Pues él fue a parar a Lima, por el lado Pacífico. El diplomático permaneció varios años en la capital peruana, desde donde entabló contacto con distintos gobiernos suramericanos, aunque en realidad no logró mayores avances en su misión fundamental. Díez de Bonilla tampoco logró consumar los objetivos de su misión en Centroamérica, pues entre funcionarios y dirigentes políticos de aquella república privaba una enorme animadversión hacia el gobierno mexicano debido al problema de límites. Ello generó un clima poco propicio para las negociaciones. Al final, ni los centroamericanos estuvieron dispuestos a declinar sus reclamos sobre el Soconusco, ni Bonilla aceptó someter dicho caso al arbitraje internacional como exigía el gobierno de Centroamérica. La caída de Bustamante en 1832, la nula respuesta de otros gobiernos del continente y los magros resultados que obtuvieron en sus respectivas misiones aquellos 2 diplomáticos
sellaron el destino del Pacto de Familia. Algunos años más tarde, 1839, con Bustamante ocupando nuevamente la presidencia de México y Cañedo como secretario de Relaciones, se hizo un tibio esfuerzo por retomar aquel fallido proyecto. Previamente se había perdido Texas y el país había sufrido el bloqueo de los puertos por la escuadra francesa, la Guerra de los Pasteles. De manera que la necesidad de respaldo por parte de los países hermanos del continente era más que urgente. Sin embargo, las gestiones de Cañedo se limitaron a establecer contactos epistolares con algunos gobiernos suramericanos. Dicho esfuerzo diplomático tuvo continuidad en 1842 durante la presidencia del general Antonio López de Santana. Esta vez el secretario de Relaciones, que era José María Bocanegra, envió una nueva misión itinerante a las repúblicas del sur, encomendada a don Manuel Crescencio Rejón. Dicha embajada tuvo resultados igualmente pobres que los anteriores. Es cierto que los gobiernos de Nueva Granada, Chile, Argentina, Bolivia y Perú se manifestaron anuentes a participar en una nueva reunión de representantes latinoamericanos, pero Rejón fue incapaz de concretar ningún acuerdo con aquellas repúblicas, limitando su presencia en Sudamérica solamente a Caracas, extrañamente porque el gobierno de Venezuela era de los que se oponían a participar en esta alianza. Este fallo no fue un fallo personal de Rejón. Ahorita voy a explicar un poquito esto. Ya concluyo. Este otro intento por retomar la agenda latinoamericana replicaba al pie de la letra la experiencia vivida 10 años antes, cuando Lucas Alamán, pues mientras de cara a convocar la solidaridad de los estados sudamericanos se enarbolaban las banderas de la cooperación y la hermandad, por un lado, por otro, con relación a Centroamérica, se continuaba desarrollando una política de poder que no admitía concesiones. Mientras en 1842 Rejón, en un discurso, invocaba en Caracas el ideal bolivariano, tropas mexicanas ocupaban el Soconusco sin mediar advertencia alguna. Sobra decir que este episodio dañó profundamente la relación con Guatemala. A cambio de una pequeña ganancia territorial, México perdió la amistad de su vecino inmediato. En buena medida, los altibajos y las ambigüedades que caracterizaron el inicio de sus relaciones con estos nuevos países de América Latina fueron un reflejo de los propios tropiezos y contradicciones que experimentó internamente el Estado mexicano en esos años formativos. Los conflictos internos y la falta de recursos acotaron los márgenes de acción de México en dicho frente diplomático, aunque también es importante señalar que estos espacios se estrecharon aún más en la medida en que la actuación mexicana afectó también intereses estratégicos y territoriales de otros países hermanos. Por ejemplo, los desacuerdos con Colombia, con motivo a la invasión conjunta de Cuba y el desenlace del Congreso de Panamá, pusieron en claro los límites de un posible acuerdo entre las dos nuevas potencias hispanoamericanas, por más que ambas reclamaran su vocación integracionista. Asimismo, mientras que en referencia a lejanos países del sur se proponía un esquema de relaciones basado en la cooperación solidaria, con respecto a la vecina Centroamérica se impuso una dinámica de rivalidad similar a la que imperaba entre los países del sur, sin considerar que de aquella improbable familia continental, Centroamérica era la única hermana con la cual podían mantenerse relaciones constantes en función de su proximidad geográfica. Eventos de suma trascendencia impidieron al gobierno mexicano participar en otros intentos por volver a reunir la Asamblea Americana. En 1847 tuvo lugar el primer Congreso de Lima, en el cual estuvieron representados Ecuador, Bolivia, Chile, Nueva Granada, o sea Colombia, y Perú.
En ese entonces México enfrentaba la invasión norteamericana que culminaría con la pérdida de gran parte de su territorio. Tampoco hubo participación mexicana en el Congreso de Santiago de 1856-1857, al cual acudieron enviados de Chile, Ecuador y Perú. Y en 1864, cuando los representantes de 9 países latinoamericanos se reunieron en el segundo Congreso de Lima, México se hallaba sumido en la guerra de intervención. Ciertamente hubo en esa ocasión expresiones solidarias de rechazo a la agresión extranjera, pero en términos concretos, el gobierno que encabezaba el presidente Juárez enfrentó por sí solo al poderoso enemigo. Resulta paradójico que en distintos momentos de grave apuro el gobierno de México no haya encontrado un respaldo efectivo entre las repúblicas hermanas de América Latina. En 1859, acosado por las tropas conservadoras, el presidente Juárez no encontró otra salida que invocar el apoyo de Estados Unidos a cambio de amplias concesiones que ustedes seguramente ya vieron en otras sesiones. Aunque este tratado famoso nunca entró en vigor, anticipaba una realidad que más tarde habría de tomar cuerpo. La vecindad inmediata con Estados Unidos y la dinámica expansiva de la economía norteamericana serían factores de atracción mucho más poderosos que la distante y abstracta relación con Centro y Suramérica. Del mismo modo, cuando la guerra de intervención francesa, Juárez encontró en los Estados Unidos un apoyo militar y político fundamental para el triunfo de su causa, mientras que otros gobiernos americanos observaban expectantes, e incluso algunos, Brasil y Guatemala, reconocieron al gobierno de Maximiliano. Según, ya termino ahora sí ya el último párrafo, según don Francisco Cuevas Cancino, un autor de otra época pero entrañable, el hispanoamericanismo decimonónico llegó a su fin con 2 confrontaciones fratricidas: la guerra del Paraguay, que enfrentó, tendrán conocimiento, a este pequeño país Paraguay contra una alianza de Argentina, Uruguay y Brasil, y fue una guerra devastadora. Y esto fue en 1864 y 1870. Y la primera guerra del Pacífico, entre 64 y 71, entre Chile y Bolivia y Perú, y también fue una guerra igualmente destructiva. Con casi la totalidad de los países suramericanos enfrascados en guerras, el ideal de integración hispanoamericano quedó abandonado en la práctica. Unos años más tarde habría de cobrar cuerpo una nueva forma de concebir las relaciones entre los países del continente, el panamericanismo. Pero este nuevo esquema, diseñado por Estados Unidos, apuntaba a congregar a los gobiernos del continente bajo el liderazgo de la potencia del norte. Eso ya es parte de una historia posterior. Bueno, con esto yo termino, simplemente recalcando esta idea. La política de poder, es decir, poner por delante los intereses propios a toda costa, que esto fue algo común en toda América Latina, pues obviamente impidió que iniciativas interesantes de integración de todo tipo prosperaran en nuestro continente. De todas maneras, estos proyectos mexicanos pues quedan para nosotros en nuestra memoria, en nuestra historia, como antecedentes para proyectos que después se vendrían impulsando y se impulsan en la actualidad. Muchas gracias.